El 19 de marzo de 2023 Ashley Smiley, quien era maestra de matemáticas en una secundaria local, entró al cuarto de su hija Carly y descubrió lo que los fiscales llamaron una vida secreta, pues había vaporizadores, marihuana, pruebas de que hacía trampas en la escuela y se causaba autolesiones. Al verse descubierta, la adolescente fue a la cocina y tomó el arma de su madre. En una grabación captada por la cámara de la casa familiar ubicada en Brandon, se ve a Greg colocar el arma en su espalda y caminar hacia la habitación. Luego de ello se escuchan 3 disparos y los gritos de la víctima. Tras dispararle a su madre en la cabeza, la menor salió con total tranquilidad y se dirigió a la cocina. Sus perros fueron tras de ella, aunque los ignoró. Del celular de su mamá mandó un mensaje a su padrastro, Heath Smiley, en el que decía: «Ya llegas a casa, cariño». Luego de que el hombre respondiera, ella mandó un mensaje a una amiga. La amiga llegó luego de recibir un mensaje de Greg en el que le dijo que había una emergencia. Al entrar a la casa, la acusada le preguntó si ya había visto un cadáver antes y la llevó hasta donde estaba su madre sin vida. Una vez en el cuarto le dijo que su padrastro sería el siguiente. No está claro si la amiga ya se había ido cuando el padrastro llegó, pero apenas abrió la puerta recibió 3 balazos, el arma se disparó en mi cara. Se disparó 2 veces más, pero mi mano estaba en el arma después del primer disparo, y la alejé de Carly. Greg huyó de la casa, fue detenida poco después y fue acusada por el asesinato de su madre y el intento de homicidio de su padre, comenzando así el caso en su contra, en el que se le juzgó como adulta. El juicio. Si bien la defensa nunca puso en duda que Carly Gregg fuera la responsable de los hechos imputados, sí trató de hacer ver que cuando ocurrieron ella no se encontraba bien mentalmente, pues estaba pasando por un momento difícil y tomaba medicación, la cual parecía no haber servido. Entre los testigos de la defensa estaba su padrastro, quien dijo que la Carly que le disparó no era la misma que él conocía. Parecía que había visto un demonio, dijo el fisioterapeuta sobre lo asustada que lucía su hijastra y abundó que no sabe si lo reconoció cuando entró a la casa. La defensa explicó que Greg no se encontraba en sus cabales cuando ocurrió la tragedia, aseguró que había escuchado voces, había comenzado a tomar el medicamento contra la ansiedad y la depresión, y había cambiado de medicamento justo una semana antes de la muerte de Ashley Smiley. Médicos también subieron al estrado para hablar sobre el estado mental de la menor al momento de los hechos. El profesional que le hizo la evaluación, Andrew Clark, aseguró que no había elementos para determinar que la joven tuviera locura, sin embargo, se inclinaba a que no era culpable. Mientras que el Dr. Jason Pickett explicó que la joven no cumplía con los criterios para diagnosticar locura, y que creía que al momento del crimen era consciente de sus actos. El juicio de Greg ha estado marcado por sus extrañas conductas en la corte. En su cuarto día de audiencias, se la vio intentando contener la risa, lo que fue captado en una transmisión en vivo silenciosa de la sala. Varios profesionales de la salud mental testificaron sobre el estado psicológico de Greg. La adolescente, descrita como una niña brillante que destacaba en la escuela, tenía una relación conflictiva con su madre. A pesar de saltarse el 4º grado y no tener historial de violencia, Greg tenía problemas de salud mental que llevaron a su consejera, Rebecca Kirk, a tratarla durante 9 semanas a principios de 2024. Greg había manifestado interés en el libro Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, cuyo protagonista lucha con sentimientos de culpa tras cometer un asesinato, lo que ha generado especulación sobre su estado mental. Mientras que algunos profesionales, tal y como publica The Sun, como el psiquiatra Dr. Andrew Clark, sostienen que Greg pudo haber perdido la conciencia durante el asesinato, otros, como el Dr. Jason Pickett, cuestionan la gravedad de su estado mental y afirman que no cumple con los requisitos para una defensa por demencia.